Tenemos un día espléndido en todo el valle de Calamuchita, en la República Argentina y quizás en todo el mundo. Muy buenos días. Hoy en este primer bloque queremos hablar de un tema que nos parece particularmente interesante, que es la relación con uno mismo. La relación con uno mismo tiene, o vamos a ver, tres aspectos que son importantes de considerar. Primero, respetarse a sí mismo. Segundo, ser veraz consigo mismo. Y tercero, no identificarse con las vicisitudes propias de la vida. Este plan tan sintético y sencillo se inspira en la necesidad de encontrar la propia identidad. Todos somos conscientes de que muchas veces decimos palabras, asumimos actitudes, desenvolvemos acciones que no son lo que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos hacer y nos preguntamos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué así? A través de las palabras que podamos comunicarnos entre todos en estos 15 minutos, vamos a tratar de aprender algunas pautas, algunas actitudes que nos pueden ayudar muchísimo para que demos pasos hacia adelante en la búsqueda de nuestra identidad. Así es, como nos decía Juan Carlos. Yo quiero agregar algo más y dar un contexto que se basa en una pregunta. Se la hago aquí a quienes me acompañan, Juan Carlos y Manuel, y también a la audiencia, para que reflexionemos un poco sobre esto. ¿Qué es respetarse a uno mismo? ¿Qué significa? ¿Y cómo sería en la práctica, en la vida cotidiana, ese reflejo, esa acción de respetarse a uno mismo? Antes de entrar en ese aspecto en particular, me gustaría dar un contexto un poquito más amplio. El hombre es un ser compuesto, es decir, tiene hábitos, tiene una carga genética, tiene un carácter y un temperamento, que es consecuencia de todos los aspectos anteriores, y es una combinación de todos esos componentes. Su evolución, su historia, es decir, nosotros en cada momento de nuestra vida somos el resultado de nuestra historia personal. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, y eso sucede sobre todo a partir de la adolescencia, hay una necesidad de búsqueda de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy verdaderamente yo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? Hay una necesidad, en algún momento también se plantea, sobre todo cuando ya se pasa la etapa difícil de la adolescencia, una necesidad de trascenderse a sí mismo y una comprensión, mal que bien, de que yo no soy el centro del mundo. Pero sin embargo, a pesar de que yo no soy el centro del mundo, yo soy un ser único en la humanidad, en el universo. Juan Carlos. Siguiendo las líneas de las palabras de Manuel, podemos hacer una práctica muy sencilla y que muchas veces realizamos sin a veces darnos cuenta. Es, sobre todo de noche, mirar el cielo, mirar la vastedad del cosmos, la infinidad de estrellas que titilan en la oscuridad del espacio infinito, y recordar que somos viajeros en un planeta que está en medio de una galaxia rodeado de cientos de millones de estrellas.
¿Por qué conviene de vez en cuando hacer esta reflexión? Porque si bien por una parte somos de una pequeñez casi inadvertida, por otra parte, esto nos lleva a reconocer que dentro de la sociedad donde actuamos, con las personas con las que nos relacionamos, es bueno y conveniente proponerse cómo puedo hacer para mejorar la relación con las personas que me rodean. ¿Qué puedo hacer para superar las distancias que me separan de ellas? Muy interesante la reflexión. Obviamente, cuando uno se mira en relación con el universo, siempre se ve muy pequeño e insignificante. De ahí podemos seguir reflexionando y decir, muy bien, hay que hacer una buena relación con los demás, con los que nos rodean, con todo ello. Pero hoy queríamos centrar nuestra atención en la relación con uno mismo. Sobre ese tema, hay algo que yo no terminé en la parte que había expresado antes, que es, nosotros en CAF consideramos que, digamos, la entidad trascendente o lo divino está dentro de nosotros, está dentro de cada una de las personas, no está afuera, no está arriba, no está lejos, está dentro. Nosotros somos parte de lo divino. Entonces, cuando hablamos de la relación con uno mismo, lo que en realidad estamos hablando es de la relación con Dios, o con la naturaleza, o con el universo, o con el cosmos, o como querramos llamarlo, porque eso está dentro de nosotros. Primero es aprender a relacionarse con uno mismo para después, necesariamente, aprender a relacionarse con los demás. Mal puedo relacionarme bien con los demás si no aprendo a relacionarme bien conmigo mismo y a aceptarme en mis limitaciones y mis posibilidades. Así es. A mí me parece también, respecto a lo que se decía, que todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Y es importante, quizás, en la relación con uno mismo, empezar a conocer cuáles son esas fortalezas, cuáles son las partes positivas, digamos así, que uno tiene, y cuáles son los aspectos un poquito más flojos, para poder trabajarlos y transformarlos, a fin de que poco a poco podamos ser un poco mejor como seres humanos. Siguiendo las palabras de José, recordamos que hay, entre tantos, un sistema para la toma de relaciones que se llama FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es interesante, como práctica, cuando uno tiene que tomar una decisión, por ejemplo, un cambio de trabajo, una nueva carrera en el estudio, trasladarse de un lugar a otro, comprar algo importante, en una hoja de cuaderno hacer una cruz grande. En el ángulo superior izquierdo poner fortalezas. En el ángulo superior derecho poner oportunidades. En el ángulo inferior izquierdo poner debilidades. Y en el ángulo inferior derecho poner amenazas. Y luego uno va haciendo un repaso sereno y consciente de cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, el amor al trabajo, la prolijidad, la voluntad, la responsabilidad, la conciencia de formar parte de un equipo. Entre las oportunidades, una nueva perspectiva de trabajo, relacionarse con personas que tienen un horizonte más amplio que el que yo tengo, aprender un idioma nuevo. Entre las debilidades, a veces me enojo con facilidad, a veces me siento disgustado conmigo mismo, me entristezco y me deprimo. Las amenazas, no ser comprendido, ser dejado de lado, encontrarme con personas
que no me quieren o no armonizan conmigo sin que yo sepa por qué. Todo esto es una ayuda muy grande a la hora de conocerse a sí mismo. No voy a continuar con lo que decía Juan Carlos, porque si no nos vamos a quedar un poco en el aire con los otros dos aspectos, que es ser veraz con uno mismo. Este segundo aspecto, que en realidad está relacionado con todo lo que se dijo precedentemente, es, primero, que nosotros tendemos siempre a proteger nuestra imagen. Proteger nuestra imagen ante los demás y proteger nuestra imagen ante nosotros mismos. ¿Cuál es la herramienta de trabajo? Porque lo que decía Juan Carlos, de alguna manera, es la herramienta frente a la realidad de lo exterior. Ahora, estamos hablando de la realidad con lo interior. Es tomar distancia sobre lo que yo hago, sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo digo. Si aprendo a tomar distancia, puedo evaluar objetivamente si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto en función del ideal que de alguna manera está dentro de mi corazón o de mi mente. Bueno, se nos ha pasado prácticamente el tiempo del primer bloque, así que vamos a la música a disfrutar de una hermosa composición. Bueno, amables oyentes, ahora tenemos una entrevista a una señora muy, pero muy especial para nosotros y para todo Santa Rosa de Calamuchita. Se trata de una señora que tiene mucha trayectoria en la docencia, en las escuelas, ha sido directora y nos acompaña hoy. Su nombre es Teresa Farías de Candán. Buenos días, señora. Buenos días, ¿cómo le va? encantada. ¿Desde qué edad empezó con la docencia? Bueno, la edad cronológica, le voy a decir el año. Yo me recibí de maestra en 1960, en diciembre. Y en marzo del 61 ya tenía 2 trabajos titulares. ¿Aquí en Santa Rosa? Acá en Santa Rosa. Porque me designaron en la escuela de Arroyo Seco, José Ingenieros, me designaron como directora, escuela rural. Pero a la par había un intendente muy pujante que era don Roberto Yayeto, que él quería tener un jardín municipal. Entonces, cuando yo me recibí en el mes de noviembre, en esa época, el 30 de noviembre terminaban las clases, yo estudié en Río Cuarto, el magisterio. Me recibí y a los 2 días tuve la visita de él en mi casa, que me ofreció ser la primera directora de jardín de infantes en Santa Rosa, en un municipal. Un poquito antes, ¿por qué eligió la docencia? Porque yo desde muy chiquita, yo creo que nací maestra, porque desde muy chiquitita mi hobby, mi alegría era pasear por los patios de la Escuela Mariano Moreno. Iban mis hermanos, entonces yo caminaba a las galerías. Y a los 5 años, este señor que le hablo, este intendente, era director Yayeto de la Escuela Mariano Moreno. Y siempre me veía rondar la escuela. Entonces un día me dijo, entrá. Y me llevó él y me sentó en primer grado y le dijo a la señorita, va a estar acá como oyente. Y yo no había cumplido 5 años todavía. Entonces, era maestra. De verdad. O sea que de 5 años, cuando terminó el año escolar, lo aprobé. Lo aprobé y pasé a segundo grado. O sea que por eso me recibí joven. Pero yo de chiquita, cuando volvía en esos paseos que iba a la Escuela Mariano Moreno, siempre volvía con 3 o 4 niñitos de la mano, los llevaba al patio de mi casa, formábamos ronda, hacíamos sillita, yo era la maestra. O sea que mi meta toda la vida fue ser maestra. Ser maestra. Amo la educación, amo a los chicos, y tenemos un lema en el mundo de los chicos: vivir por y para los niños es nuestro hermoso destino. Qué hermoso, ¿no? Muy lindo. Ese es uno de los lemas. Y otro que siempre digo yo, que en la sonrisa que tengan nuestros niños radica el pueblo feliz del mañana. Así es.
no solamente es importante la formación del chico, la formación intelectual, escolar, sino toda la formación de eso, que sea con alegría, que sea con amor, que sea con ética, con dedicación, ¿no? Para ser buenos seres humanos. Por eso yo estuve como un poco atrapada en la gestión estatal, porque veo que hay yo no critico, al contrario, valoro a todas mis colegas, pero veo que siempre hay como un límite, se llega hasta acá. Hay un techo. Hay un techo. Entonces yo quería algo que no tuviera techo para mí. Claro. Entonces cuando yo puse El mundo de los chicos, que empezó en el año 81, los nenes de 5 años ya salían leyendo. Y fui un poco criticada por eso, porque presentaba el cuaderno rayado, fui criticada, pero lo que obtuve después fue maravilloso. Aparte yo siempre presento nuestra institución, que está basada en valores. Las banderas nuestras son los valores. Los valores. Vamos mucho con la familia y bueno, queremos más al ser humano, que tenga valores, que el niño, aunque ahora, la matemática le cueste. Señora Teresa, es muy cierto eso de los valores de los chicos y todos. ¿Usted considera que también es importante tener un acercamiento con los padres de los alumnos? Fundamental, fundamental. Nosotros, ¿cómo lo hacen ustedes? Nosotros, bueno, le cuento un poquito lo que es el día a día de nuestra escuela. Sí. Nosotros, por razones de seguridad, tenemos un portón. Le ponemos un candado, lo que jamás en la vida, porque antes de acá yo crecí con las puertas abiertas, durmiendo con las puertas abiertas, con la vereda, saliendo a la vereda hasta la noche, pero veo que la vida cambia, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por seguridad de los niños, no porque se nos vayan a la calle, sino para que no entre nadie, le ponemos candado. Entonces el que quiera toca la campana y nosotros los atendemos. Pero los padres saben que la escuela está abierta para todo momento, porque siempre hay alguien en la dirección. Ya tuvimos reuniones, ha comenzado el año no hace una semana, y ya hicimos reuniones de todo, con todos los papás, explicando las normas que tiene la institución, presentando a las docentes. Nosotros en el nivel inicial cumplimos ya 35 años. 35 años. 35 años. ¿Cuántas docentes hay? En el nivel inicial, en total, tengo 28 docentes. Una buena cantidad. La verdad que hemos crecido muchísimo, y eso se lo agradezco a la comunidad de Santa Rosa, a las familias que confían tanto, porque vio usted que hoy realmente, y a mi persona, a las chicas, a las docentes, porque se ponen la camiseta. Ellas saben que nosotros estamos para educar y nos debemos a la familia. Entonces yo respeto muchísimo la lucha de los otros docentes, pero no hacemos paro tampoco, porque a nosotros la familia nos ayuda. Entonces no podemos, el que va a trabajar, tenemos las puertas abiertas para recibirle a los niños. Entonces, bueno, no sé si eso se criticará o no, pero a mí me satisface. Es un valor. A mí me satisface. Empiezan bastante antes las ocupaciones, antes de que empiecen las clases. ¿Cómo las ocupaciones? Las inscripciones, la preparación. Respetamos las fechas que nos manda, porque nosotros dependemos de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Eso quiere decir que mantienen un programa ya establecido. Ya establecida, pero nosotros tenemos un proyecto institucional, que es el que los padres nos apoyan. Tenemos más tiempo los chicos en la escuela, tenemos profesores, por ejemplo, en todos los colegios hay un profesor de música, uno de plástica y déjenme pensar. Gimnasia. Y de gimnasia, exactamente. El profe Leo que tenemos nosotros, que es un genio total. Entonces nosotros tenemos un proyecto institucional que se da talleres en lo que es educación física, el taller de desarrollo corporal, que ahí el profesor enseña todo tipo de juegos, ¿no es cierto? El niño va aprendiendo de todo tipo de juegos. Tenemos talleres de inglés y computación desde los 4 años, o sea que es una formación que... Eso es un proyecto institucional. Tenemos el taller de folclore,
también desde los 4 y 5 años. ¿Desde qué edad entran los chicos y hasta qué edad tiene el colegio? Y nosotros tenemos desde jardín maternal y hasta 6º grado. Hasta sexto. Y hemos crecido porque ahora estamos este año inaugurando el 4.º año en el turno tarde. O sea que tenemos ya 2 turnos en la escuela primaria. No veo las horas de estar en el nuevo local y poder disfrutar y poder brindar. ¿Y para cuándo apunta el nuevo local? Y nosotros tenemos la expectativa puesta en que sea fin de año. Ojalá todo siga y la economía nos ayude y pueda, porque está todo planificado, tengo muchas cosas compradas ya para fin de año y creo que tengo agradezco muchísimo, aprovecho la oportunidad para agradecerle tanto al intendente Claudio Chavero, porque él nos donó junto con toda su equipo de trabajo y ¿cómo se llama? Y los concejales nos donaron el terreno. Ah, qué bien. Entonces, en base a ese terreno, nosotros pudimos plasmar nuestros sueños. Pero además, es decir, el lugar es espectacular, porque además está ahí en se un concentra, lugar, exactamente. claro, hay como un centro educativo, ¿no es cierto? Porque hay otras instituciones. Hay muchas. Claro. El fin era ese. El terreno no es tan grande, no es tan amplio, pero nuestro arquitecto se adaptó y gracias a Dios en la Dirección General de Arquitectura de la Dirección de Institutos Privados aceptaron perfectamente nuestro proyecto, nuestro edificio. Eso le estaba por preguntar, que Sí. a pesar de toda una trayectoria tan larga, tenga tantos proyectos para el futuro. Y tengo la mente que no para, pregúntenle. Pero saben que tengo el sostén de mis hijas. Mis Qué hijas hermoso. son las que... Y bueno, el apoyo de la familia. el apoyo de la seguro. familia toda. Usted Mis yernos son como mis hijos varones. Qué hermoso. Mis Muy bien. yernos son como mis hijos varones. Tengo unos nietos divinos y Dios me ha premiado con una bisnieta. Bisnieta, Así qué que, lindo. sí, o sea que creo que más plena como mujer, ya está. ¿Cómo estamos Completa. con el tiempo? Estamos ya en Sí, el sí, final sí. del bloque, así que agradecemos muchísimo su presencia aquí, señora, y a los oyentes decirle que es realidad. Esto pasa en Santa Rosa de Calamuchita. Muchas gracias a ustedes, la verdad que pasé un momento hermoso. Muchísimas Muchas gracias por venir. Continuamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Les comento que la composición que escuchábamos recién es una canción escrita por el compositor argentino Jorge Cardoso, un guitarrista argentino nacido en Misiones, que actualmente vive en España. La composición es una canción y pertenece a una suite porteña para 2 guitarras. Entre los intérpretes está el propio autor. Bueno, pasamos a este tercer bloque y queríamos comentar a toda nuestra audiencia una película. A nosotros nos ha impresionado mucho, nos ha gustado, nos ha conmovido y es una película poco conocida que tiene por título en español Ni uno menos. Not one less, dice en inglés. Una película dirigida por Zhang Yimou, director de la China, realizada en 1999 y como principal actriz una nena de 13 años que se llama Wei Mishi. Ha recibido distintos premios, numerosos premios esta película, entre los cuales los más importantes son el premio del Festival de Cine de Venecia y un premio del Festival de Cine en Sao Paulo. ¿Qué nos pueden contar aquí Juan Carlos y Manuel acerca de esa película? La hemos visto hace poco y vamos a hacer un pequeño resumen. Sí. Bueno, queremos hacer referencia, en realidad, antes de todo, que muchas veces es probable que algunas películas que podamos comentar no sean de última generación.
Esta naturalmente no lo es, ¿no es cierto? Pero en realidad para nosotros es lo que hemos visto últimamente. Uno de los aspectos que queremos destacar es, primero, que algunos de los principales actores, que es la niña y el niño, que son los dos protagonistas principales, ¿no es cierto?, son los originales del hecho que se está relatando. Hemos elegido esta película porque también abarca el campo de la docencia, si bien en un entorno completamente diferente. Santa Rosa de Calamuchita es una población pujante, que crece, que manifiesta su potencia económica, cultural, social. La acción en la China transcurre en una pequeñísima aldea que tiene calles de tierra desnivelada, unas poquitas casas desperdigadas, donde una escuelita primaria se aloja en un edificio, otra casa más de la población que no se destaca en nada del resto. Y allí el maestro titular se tiene que ausentar por un viaje y contrata a una niñita de 13 años que todavía no ha terminado sus estudios profesionales para que lo reemplace, con una consigna muy severa. Él le entrega un determinado número de alumnos, son los que han comenzado el año con él, y les dice: yo te voy a pagar tu sueldo, pero ni uno menos de los alumnos tienen que estar cuando yo vuelva. Sí. Y la película relata las peripecias que tiene esta nena, porque en ese lugar de la China, que sucede en muchas partes del mundo también, los chicos empiezan a trabajar y a abandonar la escuela porque quieren ayudar a sus familias, o los padres les piden que les hagan esa ayuda. Entonces uno de los chicos, de sus alumnos, viaja a una ciudad y desaparece de la escuela. Entonces ella, esta nenita, junto con los otros alumnos, buscan el modo de ir a buscarlo. Tienen que juntar dinero, tienen que trabajar para juntar dinero, y esta chica, la maestra Wei, viaja a esa ciudad y lo tiene que buscar al chico sin saber absolutamente nada más que su nombre. Es interesante porque de alguna manera muestra una realidad, es decir, muestra una realidad en la China, que es, como ya dijo Juan Carlos, una realidad en todos los países donde en las zonas pobres los niños que viven en las áreas rurales necesariamente tienen que dejar el colegio para trabajar. Bueno, esa es la realidad que presenta. Pero además hay un sentido donde no hay una crítica, ¿no es cierto?, donde se está determinando cuál es la razón, cuál es la causa, cuál es el responsable, si es el gobierno o quién, ¿no es cierto?, de que la situación se presente de esa manera. Simplemente presentan una situación objetiva. Y hay dos situaciones muy particulares en el transcurso de la trama. Una de ellas es que una de las niñitas que le encantaba correr y iba y venía del colegio a toda carrera, ¿no es cierto?, es elegida en un determinado momento para participar en una competencia de carreras, y después la resistencia de la niñita o de la maestra, digamos, de que esta niña se vaya porque de alguna manera le van a quitar uno de sus alumnos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, como decía José, el niño que va a la ciudad. Entonces ella tiene que ir a la ciudad, pero no tiene un peso. Entonces comienza la odisea de cómo hacer para juntar ese dinero. Y es otra de las historias de la película. Cuando llega a esa ciudad, ella no se menciona cuál es la ciudad de la China, pero no tiene cómo buscar al chico, al niño. Entonces, estando en la estación de ómnibus, una persona, habiendo dormido allí sin haberse alimentado, una persona al día siguiente dice: vaya a la televisora, a la
televisión y diga allí que pasen ese anuncio que busca a fulano de tal. Y tiene toda una peripecia llegar a la televisora y después, estando en la televisora, no la dejan entrar y espera afuera todo un día, más de un día, hasta que ubica al gerente de esa empresa y puede contactar con él. Cuando esta niña está esperando, el gerente le llama la atención, uno de sus empleados, que hay una niñita que está afuera desde hace todo un día. El gerente pregunta y cuando se entera que no le han permitido acceder a la radio, él mismo en persona se acerca a la niña, abre la puerta que está rodeada de una verja y un pequeño parque y le dice: por favor, pase, quiero hablar con usted. Es notable cómo la sensibilidad del hombre se despierta ante la carencia, la falta de apoyo de esa niñita, y así, a través de su sinceridad, de su inocencia y de su voluntad firme para encontrar a ese niñito que se ha escapado, accede a la televisora. Entonces, le permiten aparecer en pantalla y, con el rostro lloroso y la voz quebrada, pronuncia el nombre del niñito y le dice: ¿dónde estás? ¿Por qué no venís? Te estamos buscando. La cámara en ese momento filma otro lugar donde este niño ha entrado para pedir comida y la dueña del negocio lo agarra de la ropita, lo pone frente a la pantalla y le dice: mira. Y allí el chico se conmueve porque por fin se da cuenta cuánto lo quieren, cuánto esperan de él y cómo su alejamiento está produciendo un dolor y un sufrimiento que tal vez en su cabeza de niño nunca había imaginado que se iba a producir. Allí sucede también un hecho encomiable, y es que toda la gente que ve ese programa se conmueve y hace sus aportes, sus ayudas a la escuela. Después el chico es encontrado, vuelve a su pueblo de original y con todas los premios, las dádivas, las ayudas que habían recibido a través de la televisión. Recuerdo a los oyentes que esto es un hecho real, que sucedió en la China, y que los propios autores del hecho son los protagonistas de la película. Bueno, pasamos ahora a otro tema musical. Muchas gracias. Yo quería hacer un paréntesis antes de pasar en concreto al tema del bloque, y es que recordar a los radioescuchas que desenvolverse espiritualmente significa conocerse a uno mismo, hacer un trabajo deliberado en uno para transformarse en un mejor ser humano. Bueno, vamos a hacer una síntesis de lo ocurrido en el programa. Yo quisiera rescatar los valores que hay en distintos hechos que hemos relatado. La película que hemos dicho, que hemos contado, el valor que tiene la nena con tan poca edad para ir a buscar a un chico, enfrentar allí a la audiencia, digamos, en una televisora, el valor que tiene toda la gente que comprende ese hecho y aporta todo lo que tiene para dar a esa escuela, el valor que hay en una directora acá en Santa Rosa de Calamuchita y los valores que hay humanos en el conocerse a uno mismo. Sí, Juan Carlos, usted iba a decir algo. Si recordamos la película, nos damos cuenta que la niña expresa una gran resistencia, fortaleza ante las dificultades que le presenta la vida, la distancia que separa la humildísima aldea de la ciudad, cómo llegar, cómo tener dinero, cómo recibir apoyo, cómo transmitir su mensaje de amor y al mismo tiempo de dolor. Eso nos muestra lo que comentábamos en el primer espacio,
que en el arte de la relación con uno mismo, uno no tiene que asustarse, amedrentarse ante las dificultades de la vida, no identificarse con ellas, sino reconocerlas como dificultades a superar, o mejor, como desafíos que hay que conocer y resolver. Cuando escuchamos las palabras de la directora de Santa Rosa de Calamuchita, nos damos cuenta cómo desde niñita ella descubrió una de las tantas e infinitas posibilidades que tenemos los seres humanos y tuvo la luz interior, la fuerza divina para escuchar esa vocecita en su almita de niña, alimentarla y llegar a ser lo que llegó a ser y está haciendo hoy en día, un nuevo instituto resultado de su visión de la vida, en pro del bien de la sociedad a la que pertenece. Volviendo un poco al tema de la película y en relación con la relación con uno mismo, una cosa que queremos destacar es, así como decía Juan Carlos, cómo uno cuando encara las situaciones de la vida y no cuando enfrenta las situaciones de la vida, es decir, como una oposición, como una carga, sino aceptando las situaciones como un desafío, las cosas cambian. Como ella tiene que juntar dinero para poder ir al pueblo, porque no tenía para pagar el colectivo, entonces entre todos los niños se unen para ir a cargar ladrillos. Es decir, hacer el trabajo de cargar ladrillos y le pagaban céntimos por hacer el trabajo. Resulta que lo hicieron y lo hicieron mal. Entonces el dueño después se enoja muchísimo y los corre. La cuestión es que ella insiste y vuelve de nuevo a hablar con él, y a pesar de que él está molesto e indignado, le dice por qué están haciendo eso y por qué hicieron eso. Entonces le dice que era por su necesidad y le explica la situación. Entonces él, comprendiendo, digamos, la sinceridad con la que ella hablaba y el aval de todos los niños que estaban detrás de ella, abre su billetera y le da lo que ella necesitaba para el pasaje. Lo que yo quiero expresar es cómo a veces un acto, cuando realmente está expresado desde el corazón, llega al corazón del otro. Esa es la actitud que nosotros tenemos que aprender a fomentar en nuestra vida y que muchas veces no es fácil. Hay otra reflexión también que yo hago, y es que incluso creo que muchas personas pueden llegar a preguntarse, y es esto. Es destacable la labor que tiene una persona que desde la niñez, desde los 5 años, siente su vocación por la docencia y pasa toda su vida en la docencia, haciendo todo el esfuerzo posible. O músicos, artistas, religiosos, científicos, que han tenido un talento innato o nato, y que lo han descubierto desde temprana edad. La pregunta que yo hago, y supongo que muchos se hacen, es ¿dónde está el talento? ¿Cuál es la capacidad que tienen algunas personas que aún no lo han descubierto? ¿Cómo hacen aquellos otros que no han sentido esa pasión a los 3, 4, 5 años de edad? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Todos cuando somos niños necesitamos la ayuda de los adultos que, inspirados por el amor y por la visión de un futuro mejor que tienen para nosotros, nos van dirigiendo para que encaucemos nuestras fuerzas y afrontemos y resolvamos nuestras debilidades, para que desarrollemos nuestras capacidades. Entonces, es posible que, aunque el fueguito que está encendido en el alma sea una llamita muy pequeña, si los adultos que lo rodean aportan cada uno una ramita de combustible, con el tiempo ese niño será una luz que iluminará a otras personas e iluminará su propia vida.
Es indispensable que los niños tengan el apoyo de nosotros, los adultos, que sean comprendidos, que sean amados, que sean rodeados de palabras, de ejemplos, de imágenes, de lecturas, que contribuyan a que tengan una visión expansiva de la vida, una visión que los conecte continuamente con el entorno donde están para ser mejores y con el universo al que todos pertenecemos inexorablemente. Bueno, sí, para finalizar, a ver, Manuel, ¿iba a decir algo más? No, quería decir simplemente que nosotros no redondeamos totalmente la idea sobre el tema de la relación y que probablemente convenga que lo volvamos a tocar en el próximo programa. De todos modos, para completar la idea que expresó Juan Carlos, diría, la relación con uno mismo tiene que ser como la del maestro al discípulo. Es decir, aprender, enseñar, corregir, aceptar. Y todo lo que podamos hacer con nosotros mismos lo vamos a expresar en nuestra vida, y en nuestros hijos, y en nuestros amigos, y en nuestra familia. Cuando actuamos, sentimos y pensamos de esta manera, nos integramos a la humanidad y al universo. Bueno, llegamos al fin entonces, estimados oyentes, de este espacio de CAF. Caminemos juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.